el link. ¿Listos? Vale, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. A quienes nos acompañan de los medios de comunicación, muchísimas gracias por su interés. Queremos hoy con el señor veedor del distrito, el doctor Guillermo Rivera, hacer una rendición de cuentas sobre las diferentes inversiones y contrataciones que hemos hecho a lo largo de estas 3 semanas largas de emergencia decretada tanto por el Gobierno Nacional como por nosotros para atender la situación muy difícil que tenemos en Bogotá y en todo el país por cuenta de la emergencia del coronavirus. Quiero una vez más agradecerle a la ciudadanía de Bogotá por su cumplimiento, a pesar de todas las dificultades, de los apremios, de las necesidades, de las angustias. El 70% en promedio de Bogotá sigue cumpliendo la cuarentena y entiende que esta es la mejor manera de cuidarnos, cumplir la cuarentena, mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos, usar el tapabocas siempre que salgamos de casa y quedarnos en casa, porque mientras no tengamos una vacuna esa va a ser la mejor manera de cuidarnos. Quiero referirme a 4 aspectos. El detalle de la contratación. Bogotá ha hecho 17 procesos de contratación en el marco de la emergencia. El señor veedor va a explicar ahorita uno por uno. Nos acompaña también la secretaria general de la alcaldía, Margarita Barraquer, que ha estado coordinando. Margarita, que es nuestra secretaria general, coordina entidad por entidad qué está contratando cada necesidad, cada entidad, que se ajuste estrictamente a lo de la emergencia y que se contrate, pese a que sea directamente, con todo el rigor legal y con toda la transparencia. Esta información es además pública, está en nuestro portal. Cualquier ciudadano puede ver exactamente qué contrato se ha hecho, cómo se publicó en SECOP, a qué precio se contrató, para qué producto, etc. Puedo decirle a Bogotá que pueden tener la absoluta certeza de que toda la contratación se ha hecho de manera transparente, a los precios del mercado. Aquí no ha habido un solo sobrecosto, no nos hemos dejado presionar de ningún tipo, pese a que a veces hay inflación de demanda por desabastecimiento de ciertos productos. No nos hemos dejado presionar y estamos comprando a los precios del mercado. Como lo dije en estos días, nadie, Bogotá puede tener la certeza de que nadie va a pescar en río revuelto en esta emergencia. Nadie es nadie. Ningún político ni ningún contratista nos va a venir pues a sacar un ojo de la cara por un producto que porque estamos en emergencia aprovechándose de las circunstancias. Así nos demoremos un poquito más, ¿no? Vamos a conseguir las cosas al precio justo y a entregarlas de la manera más oportuna. Entonces, para resumir, aunque ahorita el señor veedor nos va a entregar la información, han sido 17 procesos de contratación, 17 procesos de contratación, fruto de la emergencia. En esos 17 procesos de contratación hemos invertido 218.000 millones de pesos, aquí les dejo la cifra exacta.
en su inmensa mayoría, han sido para el sector salud y el sector de integración social, por obvias razones. El grueso de este monto ha sido para salud, fundamentalmente, para poder montar el hospital público más grande de América Latina, que va a ser Corferias, para poderle comprar y asegurar a todo nuestro personal médico que tendrá el material de bioseguridad necesario. En salud hemos invertido sobre todo en Corferias, en las compras de las 300.000 pruebas que vamos a empezar a aplicar esta semana para identificar personas que tengan COVID y poder hacer un mejor aislamiento, y también en todo el material de bioseguridad y personal que necesitamos atender en nuestros hospitales. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el hospital de Fontibón. Todos los días el secretario de Salud y yo nos distribuimos y visitamos las subredes para asegurarnos que todas nuestras enfermeras, todos nuestros médicos tengan el material de bioseguridad que necesitan para trabajar y el personal adicional que necesitan para poder trabajar. Ahora que ese grueso ha sido salud, el principal entidad que ha ejecutado. La siguiente es integración social, por obvias razones también, porque después de atender lo de salud, lo que más tenemos que atender son ayudas de diferente tipo. Nosotros tenemos, como ustedes saben, Bogotá Solidaria en Casa. Bogotá Solidaria en Casa tiene 3 canales. A través del canal de transferencias monetarias, hemos atendido a 262.000 familias, han recibido un giro entre 160.000 y 423.000 pesos para poder atender la situación difícil que tenemos ahorita. 262.000 giros hemos hecho. También hemos entregado bonos. Por ejemplo, los 800.000 niños del distrito, más los niños que estudian en jardines de integración social, casi 1 millón de familias del distrito. Otro millón, además de estas 262.000 familias que han recibido transferencia monetaria, otro millón ha recibido bonos alimentarios para que todos los niños del sistema de educación pública de Bogotá en jardín o en colegio sigan recibiendo su alimentación. Entonces, estos son bonos de alimentación que la gente va y redime en supermercados. Ahora, cada solución tiene su problema. Como esos bonos se redimen en supermercados, hace 2 semanas que los entregamos, tuvimos un poquito de aglomeración y de filas. Nosotros preferiríamos entregar estos bonos a través de una transferencia monetaria, de un giro, pero por lo menos en relación con los escolares todavía tenemos una dificultad legal, necesitamos una autorización del Gobierno Nacional que no hemos recibido todavía. Mientras no la recibamos vamos a seguir entregando bonos. La ventaja es que la gente tiene su comida, la familia y los niños tienen su comida. La desventaja del bono es que toca redimirlo, entonces toca salir de casa, ir a una superficie y se arma un poquito de fila. Pero mientras toque, pues lo vamos a hacer. El tercer canal de Bogotá Solidaria en Casa es entrega directa de mercados. De mercados a familias que no aparecen en el censo, que no están en el Sisbén por alguna razón, que son muy pobres, están en los 100 barrios más pobres de Bogotá. En este sentido quiero dar una explicación y pedirle excusas a la ciudadanía, porque efectivamente llevamos una semana de atraso en los giros y las entregas de mercados. ¿Por qué? ¿Por qué llevamos una semana de atraso? Porque como el país vio, se armó una dificultad en ingreso solidario del Gobierno Nacional. Bogotá Solidaria en Casa, que hace transferencias, e ingreso solidario usan la misma base de datos, la base de datos del Sisbén. Bogotá no ha tenido ningún inconveniente de que aparezca una familia que no estaba en el censo, o que es de la cédula 0000, o que es Policarpa Salabarrieta y un nombre que no existe. No hemos tenido esa dificultad. Desafortunadamente, en el aplicativo del Gobierno Nacional sí hubo esa dificultad y los organismos de control ordenaron parar los giros. Entonces llevamos una semana sin poder hacer giros por el problema que tuvo ingreso solidario, hasta que, como lo ordenaron los organismos de control, se verificara la base de datos, la registraduría verificara que ahí no aparecen gente que no existe, ni muertos, etcétera. Esa verificación por el problema de ingreso solidario nos paró una semana. Hasta el día de ayer, como lo informaron los medios de comunicación,
la registraduría entregó la base de datos limpia, sin que haya muertos, ni cédulas falsas, ni gente que no existe, y desde hoy entonces vamos a poder retomar los giros. Entonces, esa es la razón por la cual llevamos una semana de atraso en los giros y transferencias. Como yo les había contado en este mismo salón el miércoles antes de salir, o sea, el miércoles de la Semana Santa, nuestra intención era ese domingo, del miércoles a domingo de Semana Santa, pasar de 262.000 a 350.000 giros. Y ahorita ya deberíamos ir casi en 400.000. No los hemos podido hacer, o sea, tenemos casi 80.000 giros represados de familias que lo necesitan. Yo lo sé, su merced, yo lo sé. Yo entiendo a la gente de Usme, de Ciudad Bolívar, de Rafael Uribe, que está angustiada, que necesita. Les pido excusas, su merced, pero sin la autorización de los organismos de control no podíamos girar, porque después me meten a la cárcel por desobedecer una orden de un organismo de control. Eso nos atrasó una semana, esa es la explicación de por qué vamos atrasados en giros. Hay 80.000 familias del sur de Bogotá que ya deberían haber recibido el giro y no lo han podido recibir. ¿Por qué? Porque por el problema que tuvo Ingreso Solidario del Gobierno Nacional, separaron los giros hasta que se revisaron las bases de datos. ¿Cuándo se terminó la revisión de la base de datos? Ayer. Entonces, hasta hoy vamos a poder empezar a hacer los giros. Esto para decir entonces que los 80.000 giros que tenemos represados por ese problema, los vamos a poder hacer de viernes a lunes, ¿sí? Desde mañana viernes al lunes salen los 80.000 giros que estaban represados. Esos son 80.000 familias de Bogotá, fundamentalmente de Usme, de Ciudad Bolívar, de Rafael Uribe, de San Cristóbal, de Bosa, de Tunjuelito, de Kennedy, sobre todo de las 10 localidades más pobres, Suba también, Suba, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, están represados 80.000 giros. Les pido mil excusas y entiendo su angustia, pero tuvimos esa dificultad, desafortunadamente, del problema de ingreso solidario. Los 80.000 giros pendientes los vamos a poder hacer entre viernes y lunes. Entonces, eso nos desatrasa. Esa es la razón por la que veníamos atrasados. Ahora bien, como nosotros preferimos, yo lo he dicho desde el día 1, aunque tenemos 3 canales, el que más nos gusta es transferencia monetaria. Le llega a la gente su platica, la gente se la gasta en lo que necesita, su comida, lo que quiera comer. Nosotros no somos quien para decirle a la gente qué debe comer o qué no. Preferimos ese. ¿Por qué? Porque si mandamos bonos, los tenemos que hacer salir de su casa y formamos aglomeración en las superficies en los supermercados. Y entregar mercados, ahí tengo una gran dificultad y le quiero explicar a la gente qué es lo que pasa, sobre todo en Ciudad Bolívar y en Usme, lo quiero decir con toda claridad. Yo no voy a permitir aquí que ningún politiquero se aproveche de la necesidad de la gente. Lo que nos presionan los políticos todos los días, y son algunos de los que están armando azonadas, es que ellos, los políticos, nos entreguen unos listados y con esos listados, ¿no? ¿Qué quieren los políticos? Algunos ediles y concejales que están en eso. Que esos políticos nos entreguen unos listados, ¿no?, de la gente necesitada, o sea, sus amigos, sus primos, sus tías y sus clientelas, y que nosotros les entreguemos mercados a esos listados. Bogotá no va a volver bajo ninguna circunstancia una situación de emergencia y necesidad en un acto de politiquería y clientelismo. No vamos a ceder a esa presión. Así nos demoremos un poquito más. Aquí los mercados, como todo lo de esta alcaldía, o las transferencias, van a llegar sin ninguna intermediación política, sin ser amigo de ningún político, directamente a la gente. Los que están organizando azonadas y tomas y cacerolazos en Usme y en Ciudad Bolívar son políticos que quieren saltarse la fila, meter a sus clientelas y presionarnos para que así les entreguemos a sus clientelas mercados. No lo vamos a hacer, lo digo con absoluta claridad. Yo no voy a permitir aquí ni que ningún privado se aproveche de la emergencia para vendernos a unos precios exorbitantes,
ni que ningún político se aproveche de la emergencia para meter a sus clientelas y a sus amigos y a sus familias en la lista de entregas de los mercados que necesita la gente. Esto lo vamos a hacer de manera rigurosa y seria y decente, como todo lo que hace esta alcaldía. No nos vamos a dejar presionar de ninguno. La gente que no está en el Sisbén, toda la gente que está en el Sisbén, e incluso la que no está en el Sisbén, pero son de estrato 2 o 3 familias vulnerables que están por encima del puntaje mínimo del Sisbén, hacen parte del Sisbén pero están por encima del puntaje mínimo de pobreza, van a recibir su transferencia monetaria. A ellos no les cuesta nada. La plata que les giramos la reciben completa. Nosotros cubrimos el costo, la alcaldía cubre el costo. Buena parte de la gente que está en estrato 1, 2 o 3 en condiciones de pobreza y necesidad no estaba bancarizada. Bancarizarla tiene unos costos bajitos, pero los tiene. La alcaldía paga el costo de bancarizarlos. La alcaldía paga el costo del giro. Y sin ningún intermediario político les va a llegar la plata. A los que no están, la gente de los barrios más pobres, sobre todo de barrios informales, recientemente formados, que de pronto no quedaron en el Sisbén. A los 100 barrios más pobres de Bogotá, 100 barrios más pobres de Bogotá, que tenemos el riesgo de que no hubieran quedado en el Sisbén porque el Sisbén se terminó el año pasado, vamos a ir directamente con Cruz Roja a entregarles los mercados a todos los que estén en esos 100 barrios. Ese operativo se va a ir haciendo cada día, cubrimos 2 o 3 localidades. Hoy, por ejemplo, estamos cubriendo Mártires y Bosa. Mártires y Bosa. El fin de semana vamos a cubrir Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme, y así cada día vamos cubriendo unas localidades. Esto no es con listados de amigos de políticos. O hay un listado oficial y técnico que se llama Sisbén, o si no están en el Sisbén, vamos directamente por manzana de hogares más pobres, que la podemos identificar porque tenemos las bases de datos, tenemos el censo abierto y tenemos toda la georreferenciación. Si esto se vuelve que cada político nos entrega su listado, esto se vuelve el clientelismo y la politiquería. Así lo estamos viendo en otros lugares del país. En Bogotá no va a pasar eso, porque no vamos a ceder a la presión de los políticos. Lo que vamos a hacer es entregar mercados a los hogares que puedan no estar en el Sisbén, que son de los 100 barrios más pobres. Allá va a llegar, no un político, no los ediles, no los concejales, no, nada. Allá va a llegar la Cruz Roja, con la policía, con la defensa civil, a entregar los mercados ordenadamente en esos 100 barrios, que sabemos que son los más pobres y corren el riesgo de no estar en el Sisbén. A los demás, de estrato 1 o 2 o 3, que sí están en el Sisbén, en nivel de pobreza, o aún no siendo pobres, pero en nivel de vulnerabilidad, les va a seguir llegando el giro. Pero ni por giro, ni por mercado, ni por bono va a haber ninguna politiquería. Insisto, organizar esto logísticamente pueda que nos demore unos días. Por ejemplo, con los giros tuvimos el problema que les comento, una semana de atraso por los ingresos solidarios. Pero lo vamos a hacer bien hecho, sin politiquería y sin clientelismo. Así haya políticos que salgan a armar azonadas y problemas, no lo vamos a hacer. No nos vamos a dejar presionar por el show de un político organizando a unos cuantos ciudadanos de su clientela política para presionarnos. Así nos entregan los mercados. Los mercados no se entregan ni por azonada, ni por llantas, ni por quemadas, ni por organización de ningún político. Los mercados se entregan porque vamos directamente con la Cruz Roja a los 100 barrios más pobres. O porque vía Sisbén, por pobreza y vulnerabilidad, a las familias de estrato 1, 2 y 3 les mandamos un giro. ¿Teníamos giros represados? Sí. 80.000 giros represados durante una semana. Desafortunadamente, por el problema que tuvo el gobierno nacional en ingreso solidario. Afortunadamente, desde hoy al lunes nos podemos poner al día en esos 80.000 giros y seguir cumpliendo. Al sumar los 80.000 vamos a llegar a 8 y 6, 14, vamos a llegar a los 350.000 que nos hacían falta, ¿sí? Eso nos debemos poner al día al lunes, debemos llegar a los 350.000 entonces que teníamos como meta, y antes del 27 de abril,
confiando en Dios que no se presente otro inconveniente como el de ingreso solidario, podemos llegar a las 500.000 familias que nos comprometimos. De manera que va a llegar 500.000 giros a familias de estrato 1 y 2, 3 que lo necesitan, que están en el Sisbén, y además de eso, 120.000 mercados llegan por donación que nos han hecho, o empresas, o por la gente que está donando Bogotá Solidaria en casa, o por mercados que también estamos haciendo una bolsa común con el gobierno nacional, o por mercados que compramos nosotros. Ahorita el señor veedor les va a explicar cuántos hemos comprado. 120.000 mercados en total llegan por barrio a los 100 barrios más pobres, sin políticos y sin listados y sin nadie metiendo las manos aquí para usar. Directamente a las casas de la gente de los 100 barrios más pobres de Bogotá en todas las localidades. O por giros hasta 500.000. Yo le pido excusas a la gente, le pido excusas a los ciudadanos porque sé que tenemos una semana de atraso y eso ha generado dificultades. Nosotros teníamos una programación bien hecha, surgió un imprevisto, desafortunadamente, que fue el problema de ingreso solidario, eso nos atrasó los giros. Ya a partir de hoy vamos a poder salir de lo que está represado y a organizarnos como estamos entregando hoy. Mártires y Bosa se está entregando hoy. Los barrios más pobres de Mártires, Bosa, que hacen parte de estos 100 listados, se están entregando hoy. Y así cada día se va a ir programando. Santa Fe creo que sigue mañana, el fin de semana está Ciudad Bolívar, está Rafael Uribe y está Usme. Esas son las 4 localidades que siguen. Y así todos los días vamos a ir cubriendo. Yo entiendo a la gente, le ofrezco excusas por la demora, llevamos una semana de demora, lo lamento mucho, de verdad, lo sé que hay necesidad, sé que sus familias necesitan que les llegue o el giro o el mercado. Tenemos una semana de atraso, estoy explicando por qué, pero ya nos vamos a poner al día afortunadamente. Pero también estoy explicando la presión política que tenemos aquí, ¿no? Y aquí no nos vamos a dejar presionar por los politiqueros de Twitter para que nos saltemos las cosas que con rigor tenemos que hacer bien. No vamos a dejar que pesquen en río revuelto, ni gente que nos quiera vender cosas a precios exorbitantes, todo se ha comprado a precios de mercado, como lo ha podido verificar el señor veedor, ni tampoco nos vamos a dejar presionar de politiqueros que quieren meter a su clientela y saltarse la fila y dejar a los pobres por fuera. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, decentemente, así nos demoremos un poquito, pero sin politiquería. Eso era lo primero que les quería explicar sobre por qué hay atraso y por qué ha habido dificultades y por qué tenemos protestas en algunos sitios. Ahora bien, les quiero explicar también, hagamos otra para que no se borre esto por si alguien lo quiere ver más tarde. No se puede, entonces borra. Bueno, ahora les quiero explicar también otra pregunta que nos han pasado los amigos de los medios de comunicación sobre cómo se hacen las transferencias y cuánto cuestan las transferencias. Como les digo, ese es el canal que nosotros preferimos. Es el más económico, es el que le da más libertad a la gente, 160 o 200 o 300.000 pesos, que la gente decide cómo usa para lo que necesite, ¿no? Cada quien decide qué necesita y cómo lo usa. Esas transferencias se hacen a través del sistema bancario. La inmensa mayoría de la gente más pobre no estaba bancarizada. La gente más pobre no está bancarizada. No está bancarizada. Entonces, bancarizarla. Ustedes saben por qué a nosotros, y yo lamento mucho, digamos, lo que le pasó a Ingreso Solidario, yo estoy segura que ahí los giros se han hecho bien, no se ha perdido un peso. El problema fue el aplicativo, donde la gente iba a consultar la información. Pero claro que eso genera mucha desconfianza y con razón los organismos de control pidieron parar hasta que eso no se aclarara. Ya por fortuna se aclaró. Pero la gente pobre no está bancarizada, entonces a nosotros no nos ha pasado eso. Bogotá Solidaria en casa no ha tenido un solo escándalo que aparezca una persona que no existe o que estaba muerta o que la cédula no correspondía. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos 1.800 pesos a un operador bancario para que verifique, verifica que la persona sí exista, que ese sí sea el nombre, que esa sí sea la cédula, que la cédula esté en la registraduría,
que efectivamente corresponda con el censo del Sisbén. Toda esa verificación. La razón por la que no nos ha pasado, por fortuna, el problema que tuvo Ingreso Solidario es porque nosotros preferimos pagar una platica por asegurarnos que la persona, si está viva, si es doña María, fulanita de tal, con la cédula tal, que si está en el Sisbén, que vive en el barrio tal, que es de estrato tal. Todo eso lo verificamos antes de hacer el giro. Antes de hacer el giro. Lo paga la alcaldía y a esa persona se le llama y se le dan las instrucciones, se le manda el mensaje de texto para que abra su cuenta gratuitamente. Entonces, toda la verificación de datos, para que no nos pase el problema de Ingreso Solidario, a Dios gracias no nos ha pasado, por eso, cuesta más, pero sale bien. Toda la verificación de datos y todo el enrolamiento bancario para cada familia lo paga la Alcaldía de Bogotá. ¿Cuánto cuesta por familia? 1.800 pesos. 1.800 pesos. Eso cuesta verificar los datos, que no haya personas ni muertas, ni desaparecidas, ni que no existen, ni de cédulas que no existen, que no estén en el Sisbén. Todo eso nosotros pagamos por verificarlo antes del giro. Antes del giro. Y en realidad este costo se compone de dos. 1.200 nos cuesta esta verificación que les digo. Esta verificación y esta bancarización, ¿sí? La verificación y la bancarización nos cuestan 1.200 pesos por familia una vez. Es un costo una vez, de ahí para adelante le podemos hacer giros. Ahora, el giro como tal nos cuesta 600 pesos. A nosotros, a la familia no le cuesta nada, esto lo paga la alcaldía con recursos públicos. ¿Por qué 600 pesos? Esta bancarización la hemos hecho con Davivienda. ¿Por qué 600 pesos? Si cuando a la gente le llega la plata a su teléfono, así sea flechita, le llega la plata a su teléfono. Pero cuando le llega, la gente pues va a retirarla. A veces puede, desde su teléfono puede pagar directamente en la tienda. Hay tiendas que están enroladas en el programa de Davivienda, entonces se puede pagar en la tienda. O en el supermercado se puede pagar directo, del teléfono al supermercado. Pero a veces la gente obviamente vive en barrios muy pobres, donde o no hay supermercados que tengan esa certificación de Davivienda, o no hay corresponsales de Davivienda, o no hay cajeros de Davivienda. Entonces, ni hay tiendas que tengan convenio con Davivienda, ni hay supermercados que tengan convenio con Davivienda, ni hay cajeros de Davivienda. Si fuera por cajeros, tiendas o supermercados, sacar la plata les costaría 0 pesos. Pero como no hay en toda la ciudad, pero la gente lo necesita en Bellaflor, en Ciudad Bolívar, lo necesita en El Mirador, lo necesita en barrios de Usme, el Danubio Azul, Alfonso López, que no necesariamente tienen estas cosas. ¿Qué otro? ¿Dónde más pueden sacar la plata? La pueden sacar en cualquier punto baloto. Van y retiran, como si fuera un cajero. La pueden sacar en punto red, en corresponsales. Este corresponsal nos cobra 600 pesos porque la gente pueda sacar su platica. Y pues hay que pagárselos, pues eso es lo que les vale el servicio, ¿sí? Insisto, si fuera a través de un cajero o de una tienda o de un supermercado que tenga convenio con Davivienda, costaría 0 pesos. Pero como la gente lo necesita y vive en barrios donde no hay alguna de estas tres cosas, pero hay más, o punto red o baloto, entonces necesitamos que lo pueda sacar, porque valiente gracia que se quede con la plata en el teléfono y no la pueda sacar. Si la saca, va a costar 600 pesos. ¿Quién paga esos 600 pesos? Nosotros, la alcaldía. La gente no le cuesta nada. La plata que le estemos mandando, la está mandando. ¿Por qué? Porque no hay cajeros en todas partes o no hay supermercados en todas partes, pero la gente necesita su plática para comer. Ese es el convenio que tenemos con Davivienda. Yo quiero agradecerle a Davivienda muchísimo, porque la plataforma a través de la cual Davivienda presta todo este servicio cuesta un montón de plata que no nos están cobrando. Toda la plataforma de Davivienda cuesta 0 pesos. Esto es lo que vale la bancarización y enrolamiento, 1.200 pesos.
Y esto es lo que un corresponsal distinto de la vivienda, si la gente lo tiene que usar porque no hay cajero de vivienda, ni supermercado, ni tienda que tenga convenio con la vivienda, pues a él sí le tenemos que pagar lo que cueste. Ustedes pensarán, ¿eso es caro? ¿No es caro? ¿No es mucho? Yo les digo, en la mitad de esta emergencia es poco. Pero les digo, ¿qué había hecho? Nosotros no hacíamos transferencias bancarias, la alcaldía no hacía transferencias, no teníamos ese programa. Todo esto lo hemos organizado en 3 semanas. La alcaldía de Bogotá no hacía transferencias monetarias. El que hacía transferencias monetarias era el gobierno nacional en Bogotá. De hecho, las está haciendo hoy en día. El gobierno nacional hace transferencias en Bogotá a las familias en acción de Bogotá. ¿A través de qué operador bancario hace las transferencias? A través del Banco Agrario. Ese es el operador nacional. ¿Saben cuánto les cuesta? Es una tarifa nacional. Obviamente, hacer una transferencia en Bogotá es barato, pero hacer una transferencia en Putumayo es carísimo. O hacer una transferencia en Tadó, Chocó, es carísimo. Entonces, el gobierno nacional tiene una tarifa nacional. Esa tarifa es de 8.000 pesos por familias en acción, por cada giro que hay que hacerle a una familia en acción, viva en Bogotá, o viva en Chocó, o viva en Arauca, o viva en Sucre, o viva en Putumayo, o viva en el Amazonas. Vale lo mismo, es un costo nacional. Entonces, la tarifa de referencia contra la que nosotros teníamos que competir era esta, 8.000 pesos. Y logramos no pagar 8.000, como le toca pagar al gobierno nacional cada vez que gira una familia en acción, sino pagar máximo 1.800 por bancarizar a la familia y por hacer un giro. A nosotros nos costaría solo 1.200 si es solo la bancarización y la gente saca la plata en cajeros de la vivienda o en supermercados y tiendas con la vivienda. Pero en caso de que no, yo tengo que prever esa opción. ¿Qué pasa si le mando la platica y no hay cajero? Necesito que la gente no salga y se aglomere, que llegue al punto más cerquita. Entonces, si va un corresponsal bancario distinto de la vivienda, pues tengo que pagar los 600 pues por el giro, nosotros, para que a la gente no le cueste nada. Es decir, en vez de pagar 8.000 pesos por giro, como se paga el gobierno nacional en Bogotá por girar familias en acción, Bogotá Solidaria en Casa incurre en un costo máximo de 1.800 pesos, 1.200 por bancarizar y 600 por giro. Es el precio más barato en la historia de Colombia de cualquier transferencia monetaria que se haya hecho de un gobierno, de un programa social. Es más barata que la tarifa de Familias en Acción, es más barata que la tarifa de Colombia Mayor, es más barata que la tarifa del otro programa que es Jóvenes en Acción. Esos 3 programas en promedio pagan esto en el país. En Bogotá estamos pagando 1.800. Con ese enrolamiento es que les hemos logrado girar a 262.000 familias. A ellas les cuesta 0 pesos y ellas tienen su plata. Con esa misma tarifa vamos a llegar de aquí al lunes, como les estoy contando, a las 350.000, porque es que teníamos casi 80.000 giros represados. De aquí al lunes nos ponemos al día. Excúsennos que tuvimos una semana de atraso, pero pues fue por una cosa de fuerza mayor, que fue el problema de ingreso solidario y que los organismos de control, con razón, ordenaron parar los giros. Ya desde ayer nos volvieron a autorizar, nos entregaron la base de datos verificada y nos volvieron a autorizar empezar a girar. Y con esa misma tarifa vamos a llegar a las 500.000 familias antes del 27 de abril. Estos son los costos y este convenio con la vivienda es uno de los 17 contratos que hemos hecho por urgencia manifiesta. Pues porque es urgente, ¿no? Hay 500.000 familias que necesitan apoyo para poder alimentarse y poder pasar la cuarentena. Entonces, concluyo. A las familias de Bogotá, a esas 80.000 familias que estaban pendientes de que les iba a llegar el giro y no les llegó, les ofrezco excusas. No fue ni culpa de ustedes ni culpa nuestra. Fue un evento desafortunado e imprevisto, que fue el problema que hubo con las bases de datos de ingreso solidario. Como hubo ese problema, los organismos de control pararon todos los giros. Pararon todos los giros con razón hasta que se verificara la base de datos. Ya eso se corrigió, ayer nos la volvieron a mandar,
Desde hoy nos autorizaron volver a hacer giros, de aquí al lunes nos vamos a poner al día. Luego, la gente que nos dice en los barrios, yo estaba en los barrios y la gente me dice, pero mire, a mi vecino sí le llegó y a mí no. Yo entiendo, su merced, también le va a llegar. Estamos atrasados por este problema, pero ya nos vamos a poner al día. A los que no les va a llegar giro, porque no están ni en pobreza ni en vulnerabilidad, no están en el Sisbén, se quedaron por fuera de la encuesta, porque llegaron muy recientemente a Bogotá, porque son barrios de invasión que no están legalizados y no quedaron en el Sisbén. Nosotros sabemos cuáles son esos 100 barrios, ya los tenemos identificados: integración social, planeación distrital, hábitat. Ustedes han visto que yo he publicado que estamos haciendo censos barrio por barrio. Fuimos a censar quién puede estar por fuera del Sisbén, a los 100 barrios más pobres. El Sisbén se demora 6 meses en hacer censo. Nosotros en 3 semanas hemos ido a verificar en los 100 barrios más pobres los que no estaban en Sisbén. Pero lo vamos a hacer de manera técnica, su merced. A la gente que nos está viendo en Ciudad Bolívar, en Usme, en Rafael Uribe, no vamos a permitir que ningún político se aproveche de su pobreza ni de su necesidad. Ninguno. Nadie va a jugar con su necesidad. Nos demoramos 3 semanas haciendo ese censo para incorporarlos, ya está hecho. Y lo tenemos georreferenciado y sabemos cuáles son los 100 barrios más pobres. Hoy empezamos en Mártires y Bosa. Este fin de semana seguimos entregando en Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Usme. Y así vamos a ir cubriendo las 20 localidades, los 100 barrios más pobres van a recibir los mercados. ¿De un político? No. ¿De la Defensa Civil? De personal de la Cruz Roja y de personal de entidades de la alcaldía que van a entregarlo con base en el criterio de pobreza, no con base en el criterio, estoy en el listado del amigo de un político. Así no va a ser. Yo sé que hay afán, yo sé que hay ansiedad, yo sé que hay premura, pero no vamos a ceder al clientelismo y a la politiquería por la urgencia. No hemos cedido nunca, no vamos a ceder ahorita ni vamos a permitir que se juegue con eso. Entonces quería darles esa explicación de por qué nos demoramos, de por qué tenemos una semana de atraso y de cómo nos vamos a poner al día. Para la gente que está en Sisbén, esas 500.000 hogares va a llegar un giro. Ya ha llegado 262.000. Ahí hay estrato 1, 2 y 3. Aquí. Para los que no estaban ahí, porque están en los 100 barrios más pobres y no habían quedado en el censo, van a llegar los mercados con Cruz Roja y Defensa Civil. Por georreferenciación de pobreza, no por listado de amigo de político. Nos demoramos un poquito más, pero lo hacemos bien. Y todo eso nos vamos a poner al día de aquí al lunes de la semana entrante. Los mercados, insisto, se entregan desde hoy. Cada día se programan 2 localidades. Eso es un operativo enorme, ustedes entenderán. Los carros, la Defensa Civil, la Cruz Roja, etcétera, todo el personal que hay que organizar para poder llegar a entregar eso debidamente. Le quiero agradecer profundamente a la Personería de Bogotá, que nos ha acompañado en todo este proceso, no solo la veeduría, sino la personería. La veeduría nos ayuda a verificar la contratación, la personería nos ayuda a verificar la entrega. La gente de la personería, al igual que los funcionarios de la alcaldía, día y noche han estado dispuestos, nos acompañan a los barrios, nos acompañan a verificar el polígono, la georreferenciación, que sea del barrio más pobre y a la entrega. De manera que así lo hemos hecho. Le agradezco muchísimo a la personería también que nos ha acompañado en esta tarea. La personería nos ayuda a vigilar la entrega de mercados y la veeduría nos ayuda a vigilar la contratación y transferencias que estamos haciendo. Ese es el esquema que tenemos y el que vamos a seguir cumpliendo. De manera que eso era lo que les quería contar. El incidente muy desafortunado que se presentó anoche con la policía en Ciudad Bolívar no fue por gente que estuviera protestando. La gente ha protestado, hemos ido a poner la cara, hemos dado esta explicación, les hemos informado la programación que tenemos y la estamos cumpliendo. El incidente de anoche en Ciudad Bolívar no fue por gente humilde que protestara por hambre, era porque una banda quería asaltar y robarse a un señor pobre de una tienda de Ciudad Bolívar. Entonces lo que hizo la policía fue evitar el atraco. El señor de Ciudad Bolívar tiene una tiendita, ¿cómo se llama? Es una señora. Les doy, en todo caso, a una señora que tiene una tiendita en Ciudad Bolívar, un supermercado chiquito, Econo, no sé qué, Econo algo, le iban a asaltar su negocio.
Economarket, una tiendita, un mini mercado en Ciudad Bolívar, administrado por una señora igual de humilde a los demás vecinos de Ciudad Bolívar. Se organizó una banda y le iban a asaltar a la señora su mercadito. Eso no lo podemos permitir. La policía intervino para evitar el asalto y el robo y el atraco. Todo el día hemos tenido gente que sale a las calles preocupada porque se han atrasado las ayudas. A ellos les explicamos, en la medida que tenemos mercados disponibles los podemos entregar cuando coinciden con los barrios que tenemos programados. La gente ha entendido las razones, nos ha tenido paciencia y les agradezco mucho. Pero asaltos y atracos a una señora humilde que tiene una tiendita en Ciudad Bolívar no lo podemos permitir, ni en Ciudad Bolívar ni en ninguna parte. Por eso tuvo que intervenir la policía el día de ayer, para evitar ese asalto a una señora humilde de Ciudad Bolívar. Ellos en todo caso van a dar las explicaciones. El helicóptero no es que estemos vigilando a nadie en particular, el helicóptero es de la Policía Nacional, hace vigilancia programada todos los días, siempre. No tiene nada que ver, digamos, con Ciudad Bolívar ni con vigilar a nadie en particular. Lo programa la Policía Nacional por hacer vigilancia y cuidarnos a todos. Entonces yo lamento mucho el incidente en Ciudad Bolívar anoche, lo ideal es que esto no se presente. El general Gómez va a dar una explicación detallada de qué pasó, pero insisto, ni el ESMAD ni la policía está interviniendo porque haya una protesta de una gente que tiene dificultades. Anoche intervino y ha intervenido, creo que esta es la cuarta vez que interviene desde que estamos haciendo el simulacro, porque hay un intento de atraco, no una protesta. La protesta siempre la tratamos con gestores de convivencia sin ningún problema. Esta explicación se la hemos dado a la gente está ansiosa, yo lo entiendo, pero no fueron ciudadanos los que se organizaron para asaltar una tienda, ¿no? Ellos entendieron la explicación, unos se fueron más tranquilos, otros más preocupados, pero se fueron a su casa. Lo que hicimos anoche fue evitar un atraco, no lidiar con una protesta. Le quiero dar la palabra entonces al doctor Guillermo Rivera, que nos va a explicar en detalle cuáles son las 17 contrataciones que hemos hecho por urgencia manifiesta. ¿Pones la presentación de él, por favor? Bueno, muchas gracias. No sé si me están escuchando con este micrófono. ¿Sí? Seguro sí. Y si no, igual aquí Quiero agradecerle a la señora alcaldesa, con ella acordamos hacer conjuntamente esta rueda de prensa, básicamente en un acto de transparencia y también en un acto de rendición de cuentas para los ciudadanos de Bogotá. Y yo quisiera, antes de entrar en materia, recordarle a los ciudadanos de Bogotá, a quienes ya lo saben, pero también a quienes no lo saben, que la Veeduría Distrital es una institución que solamente existe en Bogotá y es la única institución que hace control preventivo en Colombia. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Bogotá, que tienen sus ciudadanos, que tienen un organismo de control que actúa previamente. La Contraloría, la Procuraduría, son organismos de control que hacen control posterior, es decir, que verifican los hechos una vez estos están consumados. La enorme ventaja que tiene Bogotá, pero fundamentalmente sus ciudadanos, es que tienen una institución, unos ojos que actúan previamente a que los hechos se consumen, a que los hechos ocurran. Y en el marco de ese control preventivo, nosotros estamos haciendo esta tarea de manera muy rigurosa, de manera muy estricta, con la contratación directa que en estos momentos está haciendo el distrito. Para que los ciudadanos se hagan una idea, normalmente las instituciones para contratar, para comprar, para vincular algún tipo de servicio que requiera la entidad, hacen una convocatoria pública o una licitación pública y eso toma un tiempo porque tiene que haber una convocatoria, tiene que haber un estudio de las diferentes propuestas hasta que finalmente se toma la decisión de seleccionar una de esas propuestas. Eso toma meses, pero como estamos en esta emergencia, pues no puede la administración distrital tomarse meses o semanas para una decisión. Tiene que ser
muy rápido, tiene que ser cuestión de días, a veces cuestión de horas, porque como lo explicaba la alcaldesa, la gente necesita comer, porque como lo explicaba la alcaldesa, el distrito necesita una expansión de su oferta de camas hospitalarias para atender esta emergencia. Y por esa razón, en este momento estamos en un estado de emergencia económica y social que fue declarado por el gobierno nacional y también estamos en un estado de calamidad que fue decretado por la administración distrital. Y eso permite que las entidades del distrito puedan contratar directamente, es decir, que no tengan que hacer todo ese procedimiento largo que implica la contratación en condiciones ordinarias. Pero los ciudadanos seguramente estarán pensando, a lo mejor los controles en esta contratación directa no son tan rigurosos como en la contratación ordinaria. Queremos decirles que sí son rigurosos, que ustedes, ciudadanos de Bogotá, pueden tener la absoluta tranquilidad que esta veeduría está haciendo un control en tiempo real, antes de que se firmen los contratos, en el marco de la figura de la urgencia manifiesta, que es la que permite contratar directamente. Y lo que hemos querido hacer hoy con la alcaldesa es contarles lo que hemos hecho. Las entidades del distrito nos envían la información previamente a la firma de los contratos, nosotros los revisamos en tiempo real, estamos trabajando de día y de noche, revisando todos y cada uno de los contratos para advertirle a las entidades del distrito lo que nosotros consideremos que pudiera ser un asunto que haya que mejorar o lo que nosotros eventualmente pudiéramos considerar también que haya una irregularidad, de tal manera que los recursos del Distrito Capital se inviertan con toda la pulcritud, con toda la transparencia y conforme a los mandatos constitucionales y legales. Esa contratación directa que nosotros hemos revisado y que es la que ha hecho el distrito es la siguiente. El sector gobierno ha realizado 5 contratos mediante esta figura de urgencia manifiesta. El sector salud, por razones obvias, es el que más contratos ha firmado 13 contratos, el sector de integración social ha firmado 6 y el sector mujeres ha firmado 1. El sector gobierno ha firmado contratos que suman 5.261.902 millones de pesos y fundamentalmente los contratos que ha firmado el sector gobierno corresponden a convenios con la Cruz Roja en las diferentes localidades. La alcaldesa lo explicó muy bien ahora, la Cruz Roja es un organismo neutral, un organismo que tiene una gran experiencia en estas materias para atender emergencias y esos contratos, esos convenios, varias de las alcaldías locales los suscribieron con la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá para la entrega de las ayudas. Hicimos algunas observaciones que están en esta tabla a la derecha de ustedes, a mi izquierda, y la inmensa mayoría de las observaciones que nosotros hicimos fueron acogidas por la Secretaría de Gobierno y en particular por las alcaldías locales, de tal manera que los ciudadanos de Bogotá pueden tener total tranquilidad que esos convenios fueron muy bien hechos y que además la veeduría considera que son convenios muy útiles porque le dan mucha transparencia a la entrega de las ayudas humanitarias. Yo creo que los ciudadanos del mundo, no solamente los de Bogotá y los de Colombia, sino los del mundo, tenemos confianza en que la Cruz Roja es un organismo que tiene una gran experiencia, que tiene una gran acreditación para este tipo de tareas. El sector salud, como les había advertido, es el que más ha contratado y las razones son obvias, no vale la pena aquí explicarlos. Son 13 contratos, el primero de ellos, que nosotros revisamos por valor de 9.200 millones, fue justamente el de la compra de unos reactivos para poder hacer las pruebas diagnósticas del COVID. Nosotros hicimos una observación que fue acogida por la Secretaría de Salud, que tenía que ver con la precisión de la tasa de referencia del mercado. ¿Qué ocurría? Que había que tener absoluta claridad sobre la tasa de referencia, no solamente en el momento de la suscripción del contrato, sino también de la entrega de los reactivos. Y como esa tasa representativa del mercado, pues está cambiando,
había que hacer una precisión, esa observación la hicimos y la Secretaría de Salud acogió esa observación en la suscripción final del contrato. El contrato más grande, perdón, el contrato más grande es el contrato para poder adaptar las instalaciones de Corferias y instalar en ese lugar unas camas para ampliar la oferta hospitalaria para las ciudades. Es un contrato de 202.000 millones de pesos. Debo aclarar que en ninguno de los documentos que nos fueron entregados jamás se habló o en ellos no había ninguna expresión que sugiriera o que dijera que se trataba de un arrendamiento. No es un arrendamiento, es un contrato para la adecuación de ese lugar de tal manera que pueda prestar servicios hospitalarios. Y por el valor, nosotros hicimos varias observaciones, pero una muy importante que por fortuna la acogió la Secretaría Distrital de Salud, y es que por el monto, no obstante que era un convenio interadministrativo, y cuando se trata de convenios interadministrativos no es obligatorio que exista una garantía, pero por el monto, estamos hablando de 202.000 millones de pesos, por el monto nos parecía conveniente que se ofreciera una garantía y la subred Centro Oriente ofreció una garantía y eso nos da mucha tranquilidad para el buen uso de esos recursos. También revisamos un contrato por valor de 50.000 millones de pesos para elementos requeridos para el personal de para el suministro de hisopos para la toma de muestras. Sobre ese contrato hicimos una observación de revisión del stock disponible y también hicimos una observación para que, no obstante que en estas materias no son muchas las empresas que ofrecen este tipo de elementos, que de hecho hay escasez no solamente en Colombia sino en el mundo, lo que sí sugerimos es que se haga todo lo posible por evitar la concentración en la contratación, es decir, que tengamos un solo oferente ofreciendo servicios y esa observación también fue acogida. Y recientemente, continuemos, está también este contrato que tiene que ver con el suministro de pruebas para el diagnóstico del COVID. La alcaldesa, por eso yo no quiero entrar en tanto detalle, pero la alcaldesa habló de 300.000 pruebas, 100.000 corresponden a un primer contrato que ya mencionamos, sobre el cual hicimos la observación de la tasa representativa del mercado, y un segundo contrato sobre el que también hicimos observaciones que finalmente fueron acogidas, que es este contrato que ustedes observan ahí. Continuemos. Y finalmente, en el sector salud, también hicimos la revisión de un contrato de adquisición de elementos de protección para el personal de emergencias de la Secretaría Distrital de Salud. Los ciudadanos de Bogotá han observado la enorme preocupación que tiene el personal de salud, pero también la enorme preocupación que tenemos en general los ciudadanos porque el personal de atención en salud esté debidamente protegido. Ellos son quienes nos cuidan a nosotros y lo mínimo que hay que garantizar a quienes nos cuidan y a quienes están en la primera línea de contención y de actuación frente a esta emergencia es que estén debidamente protegidos. En el caso de las instituciones prestadoras de servicios de salud, y además así lo expresó el propio Gobierno Nacional en recientes medidas adoptadas, pues corresponde a las ARLs. Pero la Secretaría Distrital de Salud también tiene que hacer una atención de emergencia, tiene que hacer visitas domiciliarias y para ese personal se requería también unos elementos de protección en bioseguridad y sobre esa materia también hicimos nosotros la revisión, hicimos las observaciones que fueron acogidas por la Secretaría Distrital de Salud. De tal manera que yo diría que en materia de la contratación del sector salud, hemos interactuado, hemos trabajado de día y de noche, hemos entregado nuestras observaciones en horas o de un día para otro máximo, de tal manera que
estos recursos puedan fluir para atender la emergencia, y debo subrayar que las observaciones que hemos venido haciendo han sido acogidas por la Secretaría de Salud. El otro sector muy importante es el sector de integración social. Y yo quisiera, la siguiente gráfica, por favor, yo quisiera mencionar muy especialmente, para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que se está haciendo una vigilancia rigurosa a sus recursos. Este contrato con Almacenes Éxito para mercados fue un contrato que se iba a firmar la semana anterior y que no se firmó porque hicimos algunas observaciones en materia de precios. En estas épocas no es tan fácil hacer una vigilancia sobre los precios porque hay presiones inflacionarias, los mismos cambian de un día para otro, hay escasez de algunos productos. Sin embargo, desde la veeduría hicimos una revisión uno a uno de los precios de los productos. Nos valimos incluso de el listado de precios online que ofrece Almacenes Éxito, y fruto de esas observaciones, pues durante estos días hemos estado con la Secretaría de Integración Social haciendo los ajustes respectivos. Y creo que ese contrato debe firmarse en el día de hoy, pero llevamos varios días y esa demora obedece, como les decía, a que hemos estado haciendo una revisión producto a producto para que los ciudadanos de Bogotá tengan la absoluta tranquilidad de que sus recursos se están usando de manera transparente, conforme a la ley, conforme a los mejores precios, para que estos recursos rindan en lo que más podamos. También revisamos un convenio con la Fundación Clínica Megasalud. Sobre este convenio hicimos una sugerencia que tenía que ver con la necesidad de adicionar recursos, teniendo en cuenta que hay todavía recursos por ejecutar, y también la necesidad de revisar la estrategia de operación de la totalidad de los centros Integrarte. También esas observaciones fueron acogidas por la Secretaría de Integración Social. Hay dos convenios más que tienen que ver básicamente con lo mismo, yo no quisiera detenerme en ellos. Continuemos y pasemos al sector mujeres, que este es un convenio muy importante. En este sector revisamos un convenio que va en el propósito de que las personas víctimas de la violencia en Bogotá, y es importante recordar que Bogotá es la entidad territorial que tiene el mayor número de víctimas de la violencia en Colombia, y que por mandato legal y por además decisiones de la Corte Constitucional, las víctimas son sujetos de especial protección, y por esa razón, y en especial las mujeres, y por esa razón la Secretaría de la Mujer contrató la Casa Refugio para brindarle albergue a las víctimas de la violencia, fundamentalmente aquellas que pertenecen a grupos étnicos. Sobre ese convenio hicimos también algunas observaciones que fueron finalmente acogidas. Esa es, apreciados ciudadanos de Bogotá, la información que podemos brindarles sobre los contratos que nosotros hemos estado vigilando. Lo vamos a seguir haciendo. Estamos casi que dedicados con todo el equipo de la veeduría distrital y con todo nuestro tiempo a hacer una vigilancia en tiempo real. Pero también yo quería aprovechar esta oportunidad para decirle lo siguiente a los ciudadanos de Bogotá. Nosotros, además de hacer el control preventivo a la contratación, hacemos control preventivo en general a la actuación de las entidades del distrito. Y tenemos además la misión de ayudarle a la ciudadanía a ejercer el control social. Los ciudadanos son los más preocupados, y con razón, de que sus recursos se utilicen de manera adecuada. Y la veeduría tiene canales abiertos a través de los cuales los ciudadanos permanentemente nos están expresando sus preocupaciones, nos están presentando incluso quejas. Y sobre toda esa información que nos llega a través de esos canales de comunicación, la veeduría distrital ha expedido varias alertas preventivas. Y quiero mencionar esto para invitar a los ciudadanos a que lo sigan haciendo.
esos canales siguen abiertos. Nosotros somos sus ojos. Si ustedes nos brindan información, si ustedes nos alertan sobre asuntos que vienen ocurriendo, nosotros actuamos. Y por eso queremos contarles de las alertas preventivas que ya le hemos enviado a diferentes entidades de la administración distrital para que ustedes sepan que estamos actuando y para que ustedes, si a bien tienen, seguir usando los servicios de la veeduría o si tienen información sobre otros hechos que consideran irregulares, no duden en acudir a nosotros. Miren las alertas preventivas que, por ejemplo, hemos expedido. La alcaldesa mayor recibió de parte nuestra, antes que se decretara la alerta amarilla, 7 recomendaciones. Le decíamos a la alcaldesa desde entonces, hay que pedirle a los colegios que preparen sus plataformas virtuales porque es muy probable que haya que suspender las clases presenciales, como en efecto ocurrió y como en efecto la Secretaría de Educación Distrital preparó a los colegios para que a través de sus plataformas virtuales pudieran dictar clase. Junto con la administración distrital requerimos en varias ocasiones, a modo de alerta temprana, a Migración Colombia, cuando se presentaban debilidades y falencias en los controles en el aeropuerto El Dorado, que es el principal puerto de ingreso al país. Y creo que por esa razón, por las debilidades que se presentaron inicialmente en los controles de Migración Colombia, hoy Bogotá es la ciudad que registra el mayor número de contagiados en el país. También en esas 7 recomendaciones que le hicimos a la administración distrital, planteamos la necesidad de instalar unos lavamanos o unos frascos de gel antibacterial para que quienes ingresaran a Transmilenio, tanto cuando llegasen a las estaciones o cuando salieran de las mismas, pudieran lavarse las manos. En fin, hemos venido haciendo recomendaciones incluso desde antes de la declaratoria de la alerta amarilla, que fue la primera decisión que tomó la administración distrital. Recientemente le enviamos a las aquí hablamos de 100 IPS, pero realmente son 134 las instituciones prestadoras de servicios de salud, las hemos requerido para que nos informen si en cada una de ellas el personal de atención en salud, los médicos, las enfermeras, los camilleros, el personal administrativo, cuenta con los elementos de protección en bioseguridad, porque si no los cuentan, lo que vamos a requerir inmediatamente y vamos a impetrar las acciones judiciales si es necesario, es a que las ARLs lo hagan porque tienen que cumplir con esa que consideramos su obligación. Al Ministerio de Justicia y del Derecho, ustedes, ciudadanos de Bogotá, se han dado cuenta de lo que desafortunadamente está ocurriendo en la cárcel de Villavicencio. Bogotá tiene 3 cárceles muy grandes, 2 nacionales, que son la Picota y la Modelo, y una distrital, que es la cárcel distrital. No podemos permitir que exista un brote de COVID en ninguna de las cárceles de Bogotá y por esa razón le hemos sugerido al Ministerio de Justicia, porque es su competencia a través del IMPEC con las cárceles nacionales en Bogotá, tomar las medidas del caso. También le solicitamos al Ministerio de Trabajo expedir una legislación especial, de forma tal que facilite las funciones de teletrabajo aún antes de que se decretara la alerta amarilla. Le hemos requerido también, le hemos requerido también a la Secretaría de Integración Social, aquí está, recibimos a través de las redes sociales algunas quejas acerca de lo que la alcaldesa habló hace un rato, de la distribución de los mercados, de las ayudas humanitarias. Nosotros coincidimos con la alcaldesa en que esa tiene que ser una operación absolutamente transparente, que tiene que desarrollarse sobre las bases de datos existentes, sobre la georreferenciación técnica que se tenga en la ciudad, sobre los ciudadanos que realmente necesitan estas ayudas humanitarias. Como recibimos varias quejas, enviamos una alerta temprana y abrimos una investigación sumaria sobre cuyos resultados vamos a hablar más adelante cuando terminemos esa investigación sumaria. La Secretaría de Educación hizo el cambio para poder entregar
los alimentos correspondientes al programa de alimentación escolar a través de bonos. Desde el principio advertimos la aglomeración que se estaba presentando en algunos supermercados y coincidimos con la alcaldesa que lo mejor, y vamos a coadyuvar su solicitud, lo mejor es que el gobierno nacional, a través de una modificación a la ley, y ahora lo puede hacer, porque el gobierno nacional, por cuenta de la declaratoria de emergencia económica y social, puede expedir decretos con fuerza de ley y modificar leyes existentes. A través de un decreto, lo que debe permitir es la monetarización de los recursos del PAE, porque como esos recursos del PAE se entregaban a través de los almuerzos, a través de los refrigerios en las escuelas, y como los niños no están ahora ni en los colegios ni en las escuelas, pues lo que hay que facilitar es que les llegue un giro a sus padres para que ellos puedan darle los alimentos a los niños en sus casas. Pero eso requiere de una modificación de una ley que el gobierno la podría hacer a través de un decreto en el marco de la emergencia económica y social, y sobre todo eso evitaría la entrega de los bonos, que es lo que está generando aglomeraciones en las puertas de los supermercados. También enviamos algunas alertas tempranas cuando empezó el simulacro y luego la declaratoria de cuarentena total del gobierno nacional, porque se estaban presentando aglomeraciones en Transmilenio. Le pedimos a Transmilenio un poco hacer un mayor esfuerzo en el control. Entendemos que es muy difícil que Transmilenio haga un control total de la gente que ingresa a sus estaciones. Esa es una responsabilidad, y así también lo dijimos a través de un video que circulamos por las redes sociales. Esa es una responsabilidad también enorme de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser conscientes que hay que quedarse en la casa, pero de todas maneras sí le solicitamos a Transmilenio ejercer un mayor control. Esas son algunas de las alertas tempranas, y yo quería mencionarlas porque, repito, en la veeduría somos los ojos de ustedes, apreciados ciudadanos, y pueden acudir a nosotros para que nosotros podamos hacer mucho más efectivo ese control ciudadano que nos corresponde. Ese es básicamente el resumen de lo que hemos venido haciendo. Este ejercicio lo vamos a seguir haciendo, le vamos a seguir reportando a los ciudadanos de Bogotá lo que en materia de control preventivo seguiremos haciendo frente a la contratación y a la ejecución de recursos de la administración distrital. Esta figura de control preventivo solo la tiene en Colombia, Bogotá, y desde esta veeduría la vamos a ejercer, la estamos ejerciendo y la seguiremos ejerciendo con todo el rigor que corresponde para que los ciudadanos de Bogotá tengan absoluta tranquilidad de que sus recursos, de que su dinero, en el marco de esta emergencia, se está usando de forma transparente y conforme a los mandatos constitucionales y legales. Alcaldesa, muchas gracias. Alvedor, muchas gracias. Quiero terminar simplemente agradeciéndole nuevamente al señor veedor su acompañamiento constante. Esa es la función de la veeduría, esa es, como él ha insistido, una gran ventaja que solo tiene Bogotá. Bogotá es la única entidad territorial del país que cuenta con un organismo de control preventivo permanente, que es autónomo e independiente de la administración y que ejerce esa función de control preventivo y permanente, que es la veeduría distrital. Eso es una bendición para Bogotá, siempre, siempre lo ha sido. Bogotá ha tenido además siempre veedores y veedoras de muy alto nivel que han hecho un trabajo muy riguroso. Y pues tenemos, como con todas las entidades, un plan de trabajo para otros temas, pero ahora que estamos en emergencia manifiesta, le solicitamos a la veeduría que nos acompañara para tranquilidad de todos los bogotanos en hacer un control previo, preventivo y permanente a todo el proceso de contratación que vayamos haciendo a lo largo de esta emergencia. Hasta ahora hemos hecho 17 contratos, como lo explicó el señor veedor, la mayoría de salud, en segundo lugar de integración social, también de la Secretaría de la Mujer, de Gobierno, que está trabajando con los diferentes fondos de desarrollo local. Y también quiero reiterarle mi agradecimiento profundo y muy especial a todo el equipo, el personal de la Personería de Bogotá, a la señora personera, agradecerle públicamente por su trabajo muy generoso, muy riguroso. Ese es un trabajo dispendioso, acompañarnos barrio por barrio, censo por censo,
polígono por polígono en los 100 barrios más pobres de Bogotá, acompañarnos en que queden las entregas a las familias que quede el registro firmado de que cada familia en efecto recibió el mercado que estábamos dando. Es un trabajo dispendioso que además hacen con mucha generosidad. Estos son funcionarios que salen con los mejores mecanismos de protección que podemos darles, pero salen a la calle poniéndose un poquito en riesgo, digamos, ellos también deberían poder estar con sus familias, pero aquí todos los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá estamos en emergencia. Aquí hay unos funcionarios que tenían una función de estar en un escritorio, hacer una cosa, ahorita no, ahorita todos estamos en emergencia. Si nos toca salir a la calle a entregar mercados o hacer censos o acompañar a los equipos de salud o a acompañar a los equipos de trabajo social, nos toca hacerlo, porque ese es nuestro trabajo. La Alcaldía Mayor está justamente para cuidar y atender a los ciudadanos en emergencia, pero pues ese es el trabajo de la Alcaldía. La veeduría nos acompaña, insisto, en la vigilancia de contratación, la personería en la vigilancia de las entregas, en los 100 barrios más pobres, en los polígonos, sin listados de políticos. Aquí lo vamos a hacer tal vez un poquito más demorado si le pido paciencia a los ciudadanos, pero sin politiquería, sin clientelismo y sin corrupción. Nadie se va a aprovechar de esto. Una cosa última, esto cuesta mucha plata, evidentemente, cuesta muchos recursos, pero para eso son los impuestos que muy generosamente y las donaciones que muy generosamente nos han dado los ciudadanos. En este momento tenemos 2.200 millones de pesos que la gente nos ha donado a través de bogotasolidariaencasa.gov.co. Con esa plata compramos mercados, con esos mercados podemos llegar a los 100 barrios más pobres, además del presupuesto de las entidades. Dentro de las facultades que tenemos por emergencia podemos hacer traslados presupuestales, plata que se iba a gastar en una cosa, ahora gastárnosla en otra. Quiero anunciar a los ciudadanos de cada localidad que hemos tomado la decisión de hacer el traslado para que las alcaldías locales puedan ponerle recursos a Bogotá Solidaria en Casa para poder hacer más giros o más bonos o comprar más mercados en cada una de las localidades. Se hará a través del mismo convenio de Bogotá Solidaria en Casa. La alcaldía local firma un convenio con Bogotá Solidaria en Casa y se entrega a través de la Cruz Roja o entregando los mercados con la personería o los giros de transferencias monetarias, para que aquí no haya ninguna intermediación política. Quiero contarles cuánta plata se va a disponer de cada localidad para poder apoyar a las familias que lo necesitan en este momento. De la localidad de Usaquén, del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, vamos a transferirle a Bogotá Solidaria en Casa o a Bogotá Apoya el Empleo. Son dos programas que tenemos, para cualquiera de las dos cosas, o para apoyar a MIPYMES que no pierdan empleos, o para apoyar a familias con giros o con mercados, para cualquiera de esas tres cosas. La localidad de Usaquén va a poder disponer de 21.603 millones de pesos para apoyar a familias de su localidad. La localidad de Chapinero de 9.266 millones de pesos. La localidad de Santa Fe va a poder disponer de 14.139 millones de pesos. La localidad de San Cristóbal va a poder disponer de 40.281 millones de pesos. La localidad de Usme va a poder disponer de 37.200 millones de pesos. La localidad de Tunjuelito va a poder disponer de 4.889 millones de pesos. La localidad de Bosa va a poder disponer de 47.014 millones de pesos. La localidad de Kennedy va a poder disponer de 53.635 millones de pesos. La localidad de Fontibón va a poder disponer de 16.585 millones de pesos. La localidad de Engativá va a poder disponer de 33.253 millones de pesos. La localidad de Suba va a poder disponer de 48.126 millones de pesos. La localidad de Barrios Unidos va a poder disponer de 11.519 millones de pesos. La localidad de Teusaquillo va a poder disponer de 8.132 millones de pesos. La localidad de Los Mártires va a poder disponer de 7.690 millones de pesos. La localidad de Antonio Nariño va a poder disponer de 8.560 millones de pesos. La localidad de Puente Aranda va a poder disponer de 16.965 millones de pesos.
La localidad de La Candelaria va a poder disponer de 4.461 millones de pesos. La localidad de Rafael Uribe va a poder disponer de 32.531 millones de pesos. La localidad de Ciudad Bolívar, la más grande en población pobre de Bogotá, va a poder disponer de 64.310 millones de pesos. La localidad de Sumapaz va a poder disponer de 20.638 millones de pesos. En total, estamos trasladando a las localidades para que puedan apoyar a las familias de cada localidad a través de convenios del programa Bogotá Solidaria en Casa o del programa Bogotá Apoya al Empleo, hasta de 500.896 millones de pesos, medio billón de pesos. Estamos disponiendo desde el día de hoy para cada una de las 20 localidades para que pueda hacer convenios con Bogotá Solidaria en Casa o con Bogotá Apoya al Empleo para poderle hacer giros a más familias de esa localidad o darle bonos a más familias de esa localidad o darle mercados con la Cruz Roja, no con políticos, a través de ese presupuesto de la localidad. De manera que, una vez más, quiero terminar agradeciéndole a los ciudadanos, a los organismos de control, a la veeduría, a la personería. Aquí estaremos siempre para dar explicaciones cuando alguna cosa no salga como lo teníamos previsto, para poner la cara, para pedir excusas. Llevábamos 8 días represados, lamento mucho, entiendo que eso genera ansiedad y dificultad, especialmente en el sur de Bogotá, donde hay familias muy humildes que necesitan nuestro apoyo. Aquí estamos para ayudarlos. Ya les expliqué, tuvimos un inconveniente que nos retrasó 8 días por el problema de ingreso solidario, pero ya nos vamos a poner al día. Vamos a poder hacer los giros, 80.000 giros que tenemos represados, vamos a seguir entregando los 120.000 mercados que tenemos programados por polígonos de pobreza con Personería y Cruz Roja. Hoy estamos empezando por Mártires y Bosa, este fin de semana seguiremos en Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe y así sucesivamente iremos cubriendo todas las localidades y además estamos disponiendo de medio billón de pesos adicional para que cada localidad cuente con recursos para poder atender a más familias de su localidad en convenio con Bogotá Solidaria en Casa o con Bogotá Apoya el Empleo. A todos muchísimas gracias por su paciencia, por quedarse en casa, por cumplir la cuarentena. De nuevo muchas excusas por estos 8 días de retraso, pero ya por fortuna tenemos autorización de los organismos de control para poder actualizar los giros y también ya hicimos las compras, como lo explicó el señor veedor, las compras de mercados totalmente transparentes para poder, con mercados donados por las donaciones de Bogotá Solidaria en Casa o por la compra que hicimos con el éxito, entregar los mercados en las localidades. Muchísimas gracias a todos. ¿Me mandas?